la mitad de la población mundial vive en centros urbanos. En Uruguay, este indicador lleva el 95%. De esta cifra, el 54% vive en Montevideo y su zona metropolitana. La discusión de las políticas para la ciudad suelen quedar relegadas en el debate público ante temas como la seguridad, la economía o la educación, pero la evidencia nos muestra que todo esto está fuertemente vinculado. La ciudad es el escenario y el resultado de la vida de las sociedades. Es imprescindible pensar y discutir pública y rigurosamente temas como la congestión vehicular, la accesibilidad del transporte público y la fragmentación social de los barrios, entre otros temas. Las políticas urbanas tienen un rol central en cómo funcionan las sociedades y en el bienestar de las personas. Hoy, en Pensando Uruguay, discutimos, ¿hay un plan para Montevideo? La discusión de las políticas de la ciudad en nuestro país, en Uruguay, parecería ser una discusión de segundo orden. Los políticos de primer nivel parecen sentirse más cómodos discutiendo temas de económicos, temas de seguridad, temas educativos. Sin embargo, la evidencia internacional, los estudios, nos muestran claramente que es en la ciudad donde pasan las cosas y que cómo funciona la ciudad es un determinante en la cantidad de crímenes que hay, en el éxito de la integración socioterritorial que tiene la ciudad. Hoy, Pensando Uruguay, discutimos hacia dónde va Montevideo y si hay un plan para Montevideo. Para eso, recibimos un panel de primer nivel nuevamente, al que le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación. A mi derecha, Federico Berrojillo, es consultor en planificación, proyectos urbanos y gestión de ciudades, catedrático de la Universidad Horto Uruguay, exdirector nacional de ordenamiento territorial. Muchas gracias, Federico, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a ti. A mi izquierda, Salvador Esqueloto, arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, fue decano de la facultad y exdirector nacional de vivienda. Salvador, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes y al centro. Muchas gracias. También a mi derecha, Muma Sebasti, arquitecta, urbanista, es miembro del Centro de Estudios Metropolitanos, magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad por la Universidad Torcuato Di Itela. Muma Sebasti, Lucich, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y cerrando el panel, un locatario, investigador asociado del CED, arquitecto y magister en estudios urbanos, docente e investigador en urbanismo y ordenamiento territorial, Leonardo Altman, gracias por estar acá. Bueno, gracias Agustín, un gusto estar acá. Bueno, a ver, la verdad que hablábamos antes de arrancar, es un tema que a muchos que tratamos de estar en las políticas públicas, que nos interesa, que seguimos, no nos es del todo familiar y un poco el objetivo de hoy es tratar de acercar las discusiones de ustedes, que son más especialistas, a un público un poco más amplio, ¿no? Para disparar, en general, la lógica que tenemos es la misma pregunta para los cuatro, les pido que le traten de responder corto. A veces queda la sensación de, si sabemos para dónde va Montevideo, sabemos qué ciudad queremos, si hay ahora está de moda decir el storytelling, el relato, hay una visión, un sueño de Montevideo. ¿Hay una idea hacia dónde Montevideo? ¿Hay un plan para Montevideo? Federico, ¿te animás a arrancar? ¿Cómo no? Bueno, Montevideo metropolitano, ¿verdad? Montevideo metropolitano. Que está bueno aclarar qué es eso, que claro. es muy claro y que no para todo el mundo. Claro, la ciudad real no es la ciudad que está dentro del departamento, sino esa ciudad más lo que sucede en Canelones, más lo que sucede en San José. En general, estamos casi todos de acuerdo en que el radio metropolitano es por lo menos de 30 kilómetros, o sea que, y quizá por la costa es más. O sea que estamos hoy llegando a Salinas por la costa este, estamos llegando a La Paz, Progreso y Las Villas por el norte, y estamos llegando a Pando, y estamos abarcando todo lo que ahora se llama Ciudad del Plata en San José. De modo que esa es la ciudad real. La ciudad donde ocurre la vida de la gente no coincide con el límite administrativo. No, porque hay mucha gente que vive en un lado y trabaja en otro y se mueve cotidianamente. De modo que esa es la realidad de la ciudad, que también tiene espacio rural mezclado, ¿no? O sea que para nosotros lo metropolitano abarca todo eso. Entonces, si eso tiene un plan, esa ciudad metropolitana, la respuesta es no, porque lo que hay son planes que se han ido elaborando para las circunscripciones políticas. Como no hay una circunscripción metropolitana, no ha surgido todavía un plan, ni tampoco ha surgido una estrategia integradora de los planes que hace cada departamento. Por supuesto se conocen entre sí, por supuesto se toman de alguna manera en cuenta, pero más allá de eso yo diría que tampoco hay una conciencia colectiva clara sobre lo metropolitano.
el tema de es un tema de la cultura también. No tenemos una cultura urbana desarrollada para hablar de estos temas. Deberíamos hablar más de estos temas, como tú decías. Y entonces, a nivel metropolitano, yo diría que es el desafío, digamos, actual poder conformar una cierta visión de hacia dónde queremos que vaya el Montevideo metropolitano. Creo que todavía no lo tenemos, insisto, y creo que es un tema que tendría que estar más presente en la agenda de la opinión pública y en la agenda de los políticos. Gracias Federico. Salvador, ¿cómo ves esto vos? Justo escuchando a Federico me acordaba de algunas cosas. Una, que en este año 2022 se cumplen 15 años de un esfuerzo que creo que fue interesante, obviamente incompleto, de compilar todo el conocimiento que de alguna manera había sobre el territorio metropolitano, que fue el Libro Blanco. El Libro Blanco del Área Metropolitana, promovido por el programa Agenda Metropolitana, que en aquel momento estaba anidado en Presidencia de la República. A mí me tocó trabajar, fue un esfuerzo muy puntual, digamos, era un trabajo de 3 meses coordinando un equipo del Instituto de Urbanismo que elaboró uno de los capítulos, y ahí tratamos de conceptualizar algunas cosas. Más que una investigación, fue una puesta a punto de la literatura y una sistematización. Entonces, una de las cosas que tratamos de instalar, hablando de la conciencia metropolitana, era, en primer lugar, que hay un territorio metropolitano que más que área era una región. O sea, hablamos de lo que era la región metropolitana, que obviamente tiene límites difusos y que comprende espacios urbanos, un importante periurbano difuso y espacios rurales. Un poco lo que decía Federico y un poco más, o sea, unos 50 kilómetros radiales. Y por otro lado, con también un aporte muy importante de Edgardo Martínez, lo que se denominaba el sistema urbano metropolitano, es decir, esa red de núcleos urbanos que tiene mucho que ver también con una génesis del periodo colonial, o sea que también hay que recurrir un poco a la historia, y aquí voy a pasar un chivo porque hace un par de días en un programa de radio escuché al profesor Eber Freitas, que es un docente de historia, que lo entrevistaban, no voy a decir en qué radio, con motivo de los 300 años de Montevideo, y él recordaba un poco el proceso fundacional de Montevideo, que tanto aprendimos en la escuela, ¿no? Un poco las primeras escaramuzas entre portugueses, españoles, las disputas por el Río de la Plata, por el control de la navegación y la ruta entre la colonia del Sacramento y Río de Janeiro. Y él decía, bueno, Montevideo en el periodo colonial no era la ciudad. Montevideo era la gobernación de Montevideo. Montevideanos eran todos quienes estaban en la gobernación, que iban desde el arroyo Cufré hasta la Cuchilla Grande y hasta la Sierra de Maldonado. Y ahí adentro de ese territorio de la gobernación de Montevideo, que tiene una cierta coincidencia o no parcial con el territorio metropolitano, empieza a aparecer, obviamente, la ciudad de Montevideo, pero también empieza a aparecer Pando, Las Piedras, la Villa de Guadalupe, Canelones. Es decir, hay yo diría que una matriz original territorial que hoy esta división política... No es tan nuevo el Montevideo metropolitano, visto así. Para nada. El problema es que esta matriz está desconocida por la estructura departamental, claro, ¿no? Y entonces nos dificulta hasta incluso reconocernos como parte de un mismo espacio urbano territorial, ¿no? Y de alguna manera incluso esa competencia entre administraciones también como enfatiza lo diferente y no lo común. Claro. Gracias, Salvador. Muma, ¿cómo ves esto vos? Bueno, yo creo que tampoco existe un plan para el Montevideo metropolitano. Creo que tú nombraste el tema del relato y tenemos como una gran dificultad con respecto a ese relato, y eso conlleva en cierta medida a que ciertos planes o cierta dinámica de planificación, al no tener un relato simbólico, por más de que uno haga un plan y gestione una planificación, si no tiene una matriz cultural que pueda sostener esa planificación, los planes pueden llegar a caer en el vacío. Entonces creo que, escuchando a Salvador, creo que tenemos como
dificultad en reconocer las diferentes unidades de paisaje que tiene el área metropolitana y nosotros desde las centralidades urbanas, porque si bien es verdad que existe un área metropolitana y el área metropolitana se define también en función de oposición al área central, no tenemos que olvidar como que esa dicotomía existe, quizás no debiera ser tal, pero existe, y se tiene como cierta dificultad en poder planificar, visualizar o generar un leitmotiv en cuanto a las políticas en áreas que paisajísticamente son fragmentadas. Las ciudades hoy en día... Por ejemplo, ¿qué estás pensando cuando decís eso? Y bueno, por ejemplo, como decía Federico, bueno, hay un área rural, pero también hay un área urbana. Y eso está uno al lado del otro, ¿no? Área rural, área urbana compacta, área industrial, áreas deportivas, polos tecnológicos, y me parece que la planificación y el ordenamiento territorial está acostumbrado a gestionar ciudades que tengan que ver con lo compacto y con lo paisajísticamente, con unidades de paisaje territoriales semejantes. De alguna forma, un sueño de la ciudad donde se cuelgan todas esas cosas. Sí, no sé si llamaría como colgarlo, pero me parece que así como se ha generado un relato para lo que son las áreas centrales de la ciudad, se debiera de generar un relato cultural o simbólico para lo que es el área metropolitana. Bueno. Previo incluso, creo, a las políticas de planificación y a todos los problemas que tiene de transporte y problemas que tiene con respecto a asentamientos irregulares y, bueno, y esa problemática que todos conocemos. Gracias Muma. Bueno, Leo, te tocó cerrar siempre con la dificultad de que ya dijeron todo. Vamos a ver cómo te arreglas. Bueno, voy a tratar de decir algo que no hayan dicho. La verdad que comparto lo que vienen señalando. Creo que dos cosas. Una, responder a la consigna de ¿existe un plan? Yo creo que lo que existe un poco, Federico lo planteaba, son normativas, existen formalidades en las normativas planificadoras de los departamentos, inconexas en muchos casos y que no significa que realmente haya un plan para todo este territorio. Creo que ahí hay todo un tema de cómo, digamos, yo creo que el urbanismo fracasa cuando planteamos una visión estática de la ciudad, cuando planteamos como que es una visión congelada, que lo que hay que planificar es como un objeto terminado, y creo que la cuestión de los procesos temporales, digamos, de esta cuestión de pensar esta área metropolitana a futuro, acumulado con este sedimento histórico más, cómo la pensamos en el futuro es un gran desafío de todos estos, pienso como un... si existe un plan, la respuesta es no. ¿Qué tipo de plan podría existir? O qué, bueno, en todo caso, renovar el acuerdo que como sociedad tenemos con el territorio, con el soporte físico, digamos. Creo que respecto a esto que venían planteando, sobre todo lo que decía Muma con la parte cultural, Federico también lo decía, está bueno que lo primero que se nos haya ocurrido es aclarar que queremos hablar de Montevideo Metropolitano, y que es un fenómeno que no es evidente, digamos, es evidente en el día a día, pero no es evidente en circunscripciones políticas, no es evidente en la administración de recursos, no es evidente en la definición de las grandes políticas. Entonces, está bueno que podamos aportar de que sí existe una zona metropolitana en Uruguay que tiene, digamos, toda esta riqueza, y un poco lo que tú decías al último de los territorios periurbanos o los territorios heterogéneos, discontinuos, en conflicto. Bueno, es un gran desafío para la planificación trabajar sobre eso con la dinámica que tiene. Si pensamos, una última reflexión, si la población de Montevideo está estancada en los últimos 30, 40 años, o ha crecido muy poco, la población en los vectores metropolitanos se duplicó en 30 años. El departamento no crece, la ciudad metropolitana sí está creciendo. Claro, o sea, Montevideo de 1.200.000, 300.000 personas. Bueno, la última vez vamos a ver lo que dice el censo el año que viene, pero entre el 85 y el 2011, esa corona metropolitana creció de 200 y pico mil a casi 500.000. O sea, es mentira que Montevideo no crece. Hay 500.000 habitantes del Montevideo metropolitano que no están en Montevideo. Y eso no es un número menor para pensar el país. Está bueno. A ver, creo que aparece muy claro que Salvador, Federico lo planteó primero y creo que estuvo presente en todo eso. Bueno, el tema jurisdiccional, ¿no? ¿Cómo administramos una ciudad que no coincide con los límites? Y hay un tema que siempre creo que está sobrevolando y que el intendente Canelones lo planteaba hace algunas semanas, que es el transporte metropolitano. Claramente en lo que sí se necesita alguna jurisdicción
sobrepase el departamento de Montevideo es el transporte, porque justamente estamos hablando de gente que sale y entra del departamento todos los días, que es parte de esta ciudad, que no termina en el departamento. En ese sentido, me da la sensación que de a poco va madurando como una idea de, bueno, precisaríamos algún tipo de nueva infraestructura que resolviera esto del transporte. O bueno, ¿cómo están viendo el tema del transporte en Montevideo? Y si creen que parte de los problemas que tenemos es este mismo que ustedes planteaban o no. Federico. Bueno, creo que sí que es un tema crítico para la escala metropolitana. ¿A quién le toca arreglar este problema? Dijimos, porque en algunas ciudades del mundo, el otro día estuve en Caracas, el metro de Caracas es del gobierno nacional, es de Maduro, no es de nadie más que de Maduro. Claro. Es un tema en todo el mundo y acá... Yo creo que hay varios puntos. Primero es que hoy los urbanistas tratamos de hablar de movilidad más que de transporte. Porque movilidad es un concepto más amplio que tiene que ver con cómo las personas acceden a distintos lugares y transporte nos lleva directamente a pensar en determinados modos, digamos. Entonces, cuando hablamos de movilidad, por ejemplo, estamos pensando en el transporte colectivo, estamos pensando en el transporte motorizado individual, pero también estamos pensando en lo que ahora se llama movilidad activa, que es caminar y andar en bicicleta y en medios no motorizados. En todo el mundo se está promoviendo hoy la movilidad activa como algo que hace a la salud de la sociedad y que hace a la calidad de vida, digamos, ¿no? Y que además ecológicamente es mucho más saludable también. Pero yo creo que nuestro principal problema es que todo el sistema que tenemos está organizado desde la óptica de los vehículos motorizados y de facilitar su movimiento. Entonces, por un lado tenemos unas políticas preocupadas por aliviar la congestión de los automóviles, pero no pensando en menos automóviles, sino pensando en ensanchar las vías o mejorar los semáforos, pero en definitiva no atacando el tema de fondo. ¿Por qué digo el tema de fondo? Porque a medida que el bienestar social se va extendiendo, supongamos que la sociedad progresa y que la economía mejora, va a haber más gente que va a querer comprar auto. Es decir, la motorización en Montevideo todavía es muy tenue, digamos, está concentrada. Las familias que tienen autos son familias que viven en la costa y que viven en el centro y un poquito más. Pero hacia el interior del área metropolitana, la mayoría de la gente de los hogares no tienen auto todavía, tienen moto o no tienen. Entonces, ahí hay un problema. No podemos pensar el futuro metropolitano en base al auto. Tenemos que pensar en fortalecer el transporte colectivo. Ahora, ¿qué pasa hoy con el transporte colectivo? ¿Y a quién le toca ese problema? Bueno, primero, ¿qué pasa? El transporte colectivo hoy está limitado casi, ha venido perdiendo captación de clientes, digamos. Cada vez se venden menos boletos desde hace 40 años. Pero además, el transporte colectivo hoy ha ido quedando encerrado en servir a los que no tienen otra opción. O sea, todos los que tienen otra posibilidad no usan el transporte colectivo, lo cual es un muy mal signo, porque quiere decir que el transporte colectivo no es concebido como un servicio válido por todos aquellos que pueden escapar de él. La sociedad debería estar alarmada por eso, porque el ideal del transporte colectivo es que sirva a todas las clases sociales, a todos los grupos de ingresos, no un transporte solo para aquellos que no tienen opción. Ahora, en términos de jurisdicción, el problema que tenemos es que, si bien se han hecho avances interesantes de coordinación metropolitana, de coordinación en tarifas, de coordinación en el sistema de transporte metropolitano que promovió Montevideo, pero la realidad es que tenemos el transporte, digamos, dentro de los departamentos, depende de los gobiernos departamentales, y el transporte que cruza una frontera departamental depende del gobierno nacional. Entonces, eso es totalmente extraño, porque para el Ministerio de Transporte, que es el que está a cargo de todas las líneas suburbanas, las líneas suburbanas son una variante más de las líneas interurbanas, o sea que tiene Montevideo Rivera, Montevideo Punta del Este, Montevideo Colonia y Montevideo Pando.
¿ah? Entonces no hay allí un pensamiento que se acerque a mirarlo en términos de ciudad metropolitana. ¿Ah? Por lo tanto, habría que superar un poco este divorcio y tener una especie de estrategia común que abarcara las distintas instituciones y que sí encarara el transporte metropolitano como una unidad en sí misma. Eso es lo que creo que falta. Leonardo, vamos por acá, así cambiamos un poco el orden y no te dejamos siempre para el final. Bueno, yo creo que la cuestión de la, como decía Federico, de la movilidad, no solo del transporte, tiene que ver con una de sus dimensiones fuertes, lo de la gobernanza. Es decir, en las áreas metropolitanas el tema del transporte, al igual que lo es generalmente los residuos sólidos urbanos, y los temas ambientales, es un tema clásico de entendimiento entre jurisdicciones y donde distintos niveles de gobierno tienen que ponerse de acuerdo. Creo que han habido avances importantes, pero hay como una necesidad de comprender hacia dónde iría ese sistema, más allá de cuál sería el acuerdo, si es un consorcio, si es el ministerio, si es qué tipo de ente que puede como ayudar a, yo qué sé, que en la misma aplicación puedas ver todos los ómnibus en tiempo real, digamos, sí, no solo los de Montevideo, es decir, bueno, más allá del avance que hubo con la gestión de la tarjeta de transporte, pero después todos esos otros procesos que tienen que ver con entender cuáles son los desplazamientos, cuáles son los flujos predominantes, cuáles han sido los cambios. Acá pasó un chivo retroactivo la otra vez con el CED cuando hicimos el evento de discusión sobre algunos de estos aspectos de otras movilidades. Bueno, ¿qué pasa con los cambios en las centralidades por la concentración del empleo? ¿Qué pasa con el cambio demográfico y sus vínculos con cómo se desplaza la gente en la ciudad? Entonces, tenés como una agenda diferente también. Es como que renovar ese diagnóstico de cómo y dónde se está desplazando la gente en la ciudad y cuál es la mejor estrategia para potenciar eso y, bueno, qué papel ahí ocupan aspectos que son como críticos que empiezan a verse como esos consensos emergentes. Hay que jerarquizar el transporte público, pero como decís, que no sea algo residual y para el tipo que tiene un auto, ¿qué estímulo encontrás para que deje el auto y se suba un ómnibus? Ahí es un tema también de, bueno, yo antes de pedirle que no deje de usar el auto, a la gente no se compre un auto, ¿qué le ofrezco como transporte público con tiempo, accesibilidad, seguridad, comodidad? Entonces, ahí hay todo un aspecto bien interesante que tiene que ver con desentrañar los movimientos, pensar la institucionalidad y pensar también los recursos. Si es necesaria nueva infraestructura, no solamente decir, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Bien, gracias Leonardo. Uma. A mí me parece que hay un tema que está muy atado, digamos, a esto que tiene que ver con la movilidad y a la solución que en cierta medida podemos tomar con respecto a la problemática que tenemos con la movilidad en Montevideo, que es la descentralización, ¿no? Hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, que son las ciudades de 15 minutos, ¿no? En el que se piensa en una ciudad o en un territorio definido en el que el poblador de ese territorio pueda generar todas sus actividades en el mismo lugar. Entonces, tú podés trabajar, tener ocio, pueden ir a estudiar, podés tener todas esas actividades en un mismo lugar. Eso genera que tú no te tengas que mover tanto, porque en definitiva estamos pensando en la movilidad en función de cómo mejorar que las personas vengan desde el área metropolitana hasta las áreas centrales, en vez de poder pensar cómo hacemos para generar polos descentralizados en los cuales las personas se puedan quedar ahí y no tengan que desplazarse. Porque, no sé, haciendo como un paralelismo, es lo mismo que pensar en las soluciones para el cambio climático en vez de pensar en cómo hacemos para disminuir los gases de efecto invernadero. Es decir, me parece que está bueno pensar como en soluciones matriz y empezar... Más de fondo. Sí, pensar en dónde podemos generar inversiones, por ejemplo, porque esto no es un tema solamente, la movilidad no es un tema solamente de la gobernanza o no es solamente un tema de la infraestructura, tiene que ver con otras cuestiones que se manifiestan en la ciudad que no son solo eso, ¿no? Tiene que ver, como decía Leo, la demografía, tiene que ver con zonas de esparcimiento, con calidad de espacio público, con calidad de iluminación, con recorridos a pie, con muchas más cosas.
Ok, está bueno porque los que estamos afuera en general se habla de movilidad, entonces está el fetiche del subte para Montevideo o bueno, los corredores, como está bueno poner otras miradas, pero no, justo sacaste el tema de descentralización que para Sí. Salvador es caro, así que no sé vos, Salvador, cómo ves esto. Bueno, yo encuentro una coincidencia muy grande, creo que el tema movilidad, transporte, estructuras viales, me parece que es una de las cuestiones típicamente metropolitanas. Tú al introducir el programa hablabas un poco de esa ausencia de una mirada política sobre la ciudad, o por lo menos de los políticos de primera línea, y creo que es uno de los puntos donde me parece que esa falencia se hace más evidente, ¿no? Todos recordarán, por ejemplo, más de un caso a nivel internacional, pero yo tengo muy presente el momento crítico que vivió Chile en un momento cuando hubo un cambio de sistema de transporte colectivo y bueno, la disfuncionalidad generó un estallido social. Entonces, ¿cómo tenemos que, de alguna manera, poner una cabeza más que técnica, incluso política en un sentido suprapartidario, sobre la lógica de funcionamiento de una ciudad metropolitana compleja como es Montevideo, ¿no? Que es muy distinto a una estructura un poco más simple que pueda tener una ciudad intermedia del Uruguay, ¿no? Que tenga otras dinámicas y otros desafíos. Entonces, el tema del transporte está clarísimo, para mí tiene que pensarse a futuro en algún tipo de consorcio o gobernanza compleja que incluya lo nacional y lo departamental. Pero no es el único plano. Me parece que al mismo tiempo que manejamos esa problemática, creo que todo lo que son sistemas y estructuras territoriales que trascienden las fronteras geográficas de un departamento y que de alguna manera forman parte de ese sistema mayor que es ese territorio metropolitano, merecen algún tipo de articulación a través de agencias o formas de abordaje público que permitan planificar y ejecutar determinadas acciones. A ver, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando en dos o tres temas básicos. A ver. Uno es, por ejemplo, el sistema de saneamiento, y hay antecedentes súper valiosos, porque de hecho la coordinación en materia de saneamiento ha permitido algunas cooperaciones, incluso entre OCE y la Intendencia de Montevideo, entre departamentos, y hay un proyecto, por ejemplo, que está pronto y que está puesto, digamos, en stand-by o en el freezer, que es estratégico para la región metropolitana, que es el saneamiento de La Paz, Las Piedras, Progreso, que se conecta al sistema de Montevideo, ¿no? Es una cuestión pendiente que ahí involucra por lo menos a la Intendencia o el Gobierno Departamental de Canelones, de Montevideo y obviamente al Gobierno Nacional. Algo similar ocurre con Ciudad del Plata, donde hay un pequeño avance, pero hay una planificación. Y si hablamos de saneamiento, tenemos que hablar también de la contracara, que es todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales en un sentido más amplio, la gestión de cuencas, justamente lo que tiene esa Montevideo metropolitana es una sucesión o una serie de cuencas compartidas, ¿no? Hay un ejemplo muy virtuoso, pero que está apenas en sus primeras etapas, tiene poco más de 10 años de puesta en marcha, que es el área protegida de los SNAP, de los humedales de Santa Lucía, pero tenemos la cuenca también del arroyo Las Piedras, muy crítica, la del arroyo Carrasco, la del arroyo Toledo, es decir, hay una serie, bueno, Federico estudió mucho todo lo que es la cuenca del arroyo Carrasco, ¿no? El PECAC, es decir, ahí hay como una realidad bidepartamental, pero que también involucra lo nacional en términos ambientales, a lo cual hay que prestar atención. Federico, ¿querés agregar algo a esto? Sí, no, solo quería, digamos, un comentario adicional motivado por la referencia que tú hacías a la descentralización. Yo creo que realmente está cambiando la distribución del empleo, eso lo conozco, está cambiando la distribución espacial del empleo claramente. ¿En qué sentido? A ver, explica eso. ¿Qué es lo que está cambiando? Y se está generando empleo en la periferia que antes no existía. ¿Ah? Okay. Un ejemplo claro y que vuelve siempre es Sonamérica. Ahí va. Sonamérica tiene por lo menos 9.000 personas que entran todos los días a trabajar a un recinto de 90 hectáreas. ¿Ah? Pero al lado ahora está la Facultad de Veterinaria. ¿Ah?
con 3.000 estudiantes y cientos de docentes que tienen que ir todos los días a trabajar ahí. Lo bueno es que también está la cancha Peñarol, que ahí no va nadie, entonces... Bueno. Entonces todo eso está sucediendo en torno a la Ruta 8 y la Ruta 102. Un espacio tradicionalmente considerado de periferia, sin empleo básicamente, o con algún empleo industrial. Pero después hay una decisión que tomó la Intendencia hace un tiempo, que fue, digamos, empujar las actividades logísticas e industriales hacia la periferia. Esa decisión se empezó a tomar en 1998 con el Plan Montevideo y se reafirmó luego con otras normativas. Y de hecho ha habido un enorme desplazamiento de actividad económica que estaba en el área central y que estaba en algunos barrios tradicionales, sí, barrios obreros tradicionales, y se ha tenido que desplazar hacia sectores específicos en el borde urbano de Montevideo. Sí. ¿Pero no es todo hacia el este? No. A ver, ha habido un movimiento muy fuerte hacia el oeste de todo lo que es logística. Ahí va. Pero ha habido un desplazamiento de logística y de industria hacia el norte y también hacia el este, fuera de Montevideo. Una de las áreas de mayor desarrollo en los últimos 10 años, claramente, es el eje de la Ruta 101 entre el aeropuerto y Pando. En ese eje se han situado no menos de 30 industrias o actividades logísticas en un periodo de 10 años. Es simplemente ver la imagen y es impresionante. Entonces, esos empleos que se descentralizan generan nuevas demandas de movilidad. Capaz que la gente, cuando la barraca en la que trabajaba estaba en La Aguada, capaz que esa persona vivía cerca de La Aguada, ahora tiene que irse a Manga, digamos, porque se trasladó la barraca a un local periférico. O capaz que el que vive en la periferia encuentra un trabajo más cerca. Sí. Pero de todos modos, eso está reclamando un rediseño de las líneas de transporte, una demanda de líneas transversales. Por ejemplo, en el anillo perimetral de Montevideo no se previó transporte público, pero va a terminar teniendo transporte público inevitablemente porque anuda, digamos, todos los bordes de la ciudad con toda el área industrial. Claro. Y bueno, y hay muchas cosas como eso. Si les parece, como tiro otro tema que obviamente está muy conectado. Perdón, una cosa más, discúlpame, a que me olvidé. No, hay un problema con el tema este de la descentralización. Yo quería marcar un límite también, y es la mayoría de la gente que vive hoy en las periferias del norte de Montevideo tiene trabajos de baja calificación. La mayoría de esos trabajos son servicios o construcción. Los servicios y la construcción se concentran en la costa. Por lo tanto, es inevitable que la mayor parte de la gente se tenga que trasladar de las periferias del norte hacia los bordes costeros de Montevideo o de Ciudad de la Costa. Ese desplazamiento no es fácil de arreglar con el concepto de los 15 minutos, porque no tenemos capacidad de generar empleo alternativo en la periferia. Es decir, tenemos después vamos a hablar de la ciudad segregada, pero esa es una de las consecuencias de esa ciudad segregada. Uma, ¿querías agregar algo a esto? No, quería decir justamente que cuando la planificación digamos, lleva inversión a ciertos lugares de la ciudad, en este caso como el ejemplo que decías de la Ruta 101, ya se sabía que iba a haber inversión allí, no se piensa la movilidad en función de esa inversión. A eso iba yo también con que la movilidad no es un tema en sí mismo, es decir, va súper atada al tema de la inversión. Entonces, perfectamente podrían haber ciudades de 15 minutos en el entorno de esos lugares. De hecho, Colonia Nicolich se ha desarrollado pila, por ejemplo, ¿no? El norte entiendo que es otra cosa. Y la reflexión muestra la heterogeneidad también de nuestra propia área metropolitana, ¿no? En el norte tenemos una cosa, en el este tenemos otra. A ver, tiene una cosita más y le doy la palabra a Salvador para que complemente lo que quiere y capaz que ya enganchás con otro tema, que es esto que está saliendo, que es la segregación territorial en Montevideo. En el CEDA hace ya como 4 o 5 años presentamos un informe que Salvador nos acompañó en la presentación, ahora me estaba acordando, que un poco la hipótesis que manejábamos era: es evidente que Uruguay tuvo un proceso de crecimiento económico hasta el 2017 muy notorio y de mejores indicadores sociales monetarios,
pero a la vez que habían otras cosas que estaban pasando y que la brecha en el clima educativo entre los barrios, en la violencia entre los barrios y en algunas otras cosas se podría haber estado agrandando. Que desde el urbanismo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué herramienta? Esto, la mirada simple parecería un tema de social, económico, de empleo, del MIDES. Desde el urbanismo, desde el pensamiento de la ciudad, ¿qué herramientas hay para que haya en la caja de herramientas para abordar este tipo de fenómenos, Salvador? Te lo contesto enseguida. Dale. Quedé un poquito enganchado con las referencias que hicieron a la Ruta 101 y a Nikolić, porque a mí hace unos años, 10 años exactamente, me tocó liderar un equipo interdisciplinario que hizo el plan de Nikolić, Aeroparque y Ruta 101 para la Intendencia de Canelones, que bueno, la Intendencia lo tomó con algunos retoques, pero básicamente hicimos el trabajo. Y ahí, bueno, tomamos contacto con esa realidad que es muy dinámica, probablemente una de las realidades más dinámicas del territorio metropolitano, y que justamente plantea esas dos dimensiones que plantearon Federico y Muma. Es decir, por un lado, la cuestión de la localización de nuevas actividades económicas y de empleo, claramente, y por otro lado, de que preexistía y continuó desarrollándose determinados enclaves de residencia de sectores populares, ¿no? Claramente Nikolić, claramente Villa Aeroparque, Villa El Tato y algún otro lugar, y la zona que se llama El Empalme, que es entre la Interbañaria y 101. Y ahí sí, es cierto, yo creo que hubo un esfuerzo interesante, yo diría no 100% completado, de equipamientos sociales, colectivos, deportivos, culturales, centros cívicos, es decir, de tratar de equipar justamente esas, digamos, zonas que originalmente eran fraccionamientos, lo que antiguamente se les llamaba fraccionamientos, ¿no? Entonces creo que puede ser visto, y ahí vamos al tema de la segregación, como un banco de pruebas de hasta qué punto las herramientas del urbanismo tienen posibilidad o no de alterar o de alguna manera revertir esos procesos de segregación que son muy robustos. Es decir, que en el caso de Montevideo, 30 años de administraciones progresistas no los han logrado revertir. 15 años de gobierno del Frente Amplio Nacional, lo que han hecho, de acuerdo a los estudios de algún especialista, es en todo caso detener los procesos, pero no revertirlos, porque evidentemente obedecen a lógicas que van mucho más allá de las políticas públicas, ¿no? Y que requieren además una inteligencia nueva, porque son procesos que no terminamos de conocer, ¿no? Entonces me parece que es cierto, uno mira Medellín, por ejemplo, lo deslumbra, como de alguna manera los parques biblioteca y esas intervenciones de equipamiento social en áreas deprimidas, o lo que en algún momento había hecho Jorge Mario Jauregui en Río de Janeiro. Pero también son experiencias que encuentran sus límites, ¿no? Cómo llegar con determinadas transformaciones a espacios de urbanización popular con fuerte precarización, ¿no? Me parece que ahí está el desafío. Hay algunas herramientas, hay caminos recorridos, para nada suficientes, y creo que la sociedad uruguaya de alguna manera tiene que plantearse qué quiere hacer de acá hacia adelante. Creo que varios de ustedes lo planteaban. Bueno, la ciudad también tiene mucho que ver con el nivel de violencia que se produce, de criminalidad, de dificultades, de convivencia. Bueno, ¿en qué medida podemos tomar conciencia colectiva de que acá o salimos todos juntos o vamos a vivir en guetos encerrados, ¿no? Con una especie de circuito de autodefensa para poder, entre comillas, sostener un nivel de vida que en realidad es de no vida, ¿no? Claro, está bueno. Siempre que se habla de estos temas surge el tema Medellín, que todo lo que hemos visto algo de eso deslumbra la experiencia de Fajardo, el cambio de la identidad de la ciudad. Pero sí, ¿no? Parece como, no sé vos, Federico, cómo estás viendo el proceso, si compartís el diagnóstico y bueno, de eso. ¿Qué hay para hacer más allá del ingreso, el salario, desde la ciudad? ¿Qué respuesta hay para dar? Sí. Para empezar, un comentario sobre Medellín. Medellín en este momento cambió la orientación política y han abandonado prácticamente todas las líneas del urbanismo social, y están en una situación de crisis, lo cual nos habla de otro tema de las ciudades, y es que las ciudades se construyen en ciclos de 50 años,
y las administraciones cambian en ciclos de 5 años o en ciclos mayores, pero en definitiva van cambiando, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sostener políticas para mejorar una ciudad que está en una situación crítica? Se requiere un trabajo que lleva decenios. Para eso hay que sostener políticas por decenios. O sea que eso lo dejo anotado como un tema que se aplica a la segregación socioterritorial, ¿no? Ahora, la segregación de Montevideo, ¿no? Yo quisiera decir algo sobre las características de la segregación socioespacial en Montevideo. Es una macrosegregación, es una segregación casi geográfica. De hecho, en muchos trabajos decimos que Montevideo son 3 ciudades, ¿ah? La ciudad costera, que abarca el centro, digamos, ¿ah? Y que se extiende por Ciudad de la Costa, que es una ciudad de clase media y media alta y alta. Toda la clase alta está ahí, ¿ah? Y la mayor parte de la clase media alta está allí. Después tenemos lo que llamamos una ciudad intermedia, que son los barrios al norte del área central, lo que sería el eje de José Valle y Ordóñez, y los barrios que están a un lado y a otro de José Valle y Ordóñez, lo que sería el eje de Carlos María Ramírez, ¿ah? Que son o viejos barrios policlasistas o viejos barrios obreros, pero que habían llegado a un nivel de consolidación adecuado ya en 1950 o 60. Entonces ahí se sostiene una ciudad que desde el punto de vista urbanístico está bien, pero desde el punto de vista de su contenido social ha ido como decayendo, está envejecida, ¿ah? Ahí no se crían niños básicamente, son hogares chicos, ¿ah? Y no ha habido mucha reinversión. Por eso es que, por ejemplo, la política de vivienda promovida apuntó en parte al área central y a esos barrios para tratar de impulsar su renovación. Y después tenemos la tercera ciudad, que es la ciudad más crítica, que es la periferia, ¿ah? Y que abarca todas las periferias montevideanas al oeste y al norte y al noreste, y abarca gran parte de los corredores metropolitanos. Los corredores metropolitanos también tienen los cascos de Pando, de Las Piedras, que pertenecen más al concepto de área intermedia, ¿no? Pero el resto es netamente periferia. Y cuando decimos periferia, lo que asociamos hoy a periferia es una ciudad incompleta, a la que le faltan movilidad, ¿no? Y unos habitantes con dificultades importantes para insertarse en el empleo formal, o sea, una economía informal que predomina. Entonces, la separación espacial de los sectores sociales acentúa la polarización, ¿eh? Evidentemente, porque la gente que crece en las periferias tiene mucho menos oportunidades educativas y oportunidades de acceder a buenos trabajos. Entonces, ¿cómo salimos de esa ciudad partida? ¿Eh? Yo quisiera decir 3 cosas sobre eso. La primera, y me gustó mucho lo de Salvador, de que necesitamos una nueva inteligencia. La primera es que no podemos pensar las periferias como algo que va a imitar a la ciudad que ya conocemos, ¿ah? Tenemos que pensar y construir la postperiferia, ¿ah? Otra cosa, ¿ah? Es otro tipo de ciudad la que va a ir surgiendo en esos espacios, ¿ah? Ahora, la tenemos que pensar como ciudad completa, tenemos que animarnos a decir, eso no puede seguir siendo periferia precaria. Por lo tanto, eso requiere un esfuerzo absolutamente extraordinario en todos los aspectos. El urbanismo será uno de esos aspectos. Pero, por ejemplo, el tema educativo, el tema laboral, la capacitación para el empleo, ¿ah? Todo lo que son políticas sociales territoriales tienen que intensificarse claramente ahí. La otra cosa es entonces... ¿Eso qué sería? Respetando, para que lo entendamos todo, como respetando la identidad, no pretender... Construir la posperiferia para mí es lo que se dijo acá, llevar equipamientos de calidad, llevar educación de calidad, mejorar la accesibilidad para que la gente no esté enclavada allí, porque realmente el problema de mucha gente en la periferia es que vive encerrada. La ciudad de 15 minutos para ellos no es una bendición, es una maldición. Claro. ¿Ah? Porque en 15 minutos no acceden a nada. ¿Ah? ¿Están en esos 15 minutos? Están circulando en la economía informal, en el narcotráfico y en la pobreza. ¿Ah? No le deseo a nadie esos 15 minutos. ¿Ah?
A ellos lo que hay que darles es la media hora para llegar a otro lado donde pueden ir a trabajar y un transporte público seguro, adecuado. O sea que esa es una operación. La otra operación, claramente, y esto no es nuevo, es que hay que tener políticas más fuertes para garantizar que los sectores de ingresos medios bajos pueden vivir en las áreas intermedias de la ciudad. Y para eso va todo el tema de las políticas de vivienda, pero aclarando que hay un tema clave que es el suelo. Porque, ¿por qué la política pública de vivienda tradicionalmente envía sus programas a la periferia? Porque el suelo es barato. Entonces, si no logramos romper ese círculo, no vamos a romper la segregación, porque la lógica económica de la política pública nos lleva a seguir afirmando la segregación. Entonces, hay que establecer un modelo de acceso al suelo diferente. Y como trabajó mucho Salvador desde vivienda, lo que importa para los sectores de ingresos medio bajos no es solo acceder, sino permanecer en la vivienda y permanecer en la ciudad. Entonces, para eso hay que pensar, capaz que hay que pensar en nuevos mecanismos. El mecanismo cooperativo es bueno porque ayuda a la permanencia, pero capaz que hay que pensar en vivienda pública de alquiler. Bien. Cosa que en Uruguay no existe, pero hay muchos países europeos que lo están usando exitosamente. Vivienda pública de alquiler, que nunca llega a ser propiedad y que por lo tanto permite que la gente se mantenga con un alquiler acotado en las áreas centrales y en las áreas intermedias. O sea que esos son dos movimientos complementarios. Bien, bien. Leonardo. Bueno, ¿qué tema, no? Digo, cuando hicimos aquel informe de la fractura social, yo me acuerdo que fue muy raro de cómo la gente lo recibió, decir, bueno, darnos cuenta de ese desacople entre todo ese Uruguay de crecimiento de muchos años que nos ponía como muy bien anímicamente a todos, de pensar como el país a nivel general venía teniendo muy buenos indicadores de mejora del ingreso, de reducción de la pobreza monetaria, el desempleo, etcétera, y encontrarnos con decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando en el principal aglomerado urbano del país se han incrementado las brechas en términos socioculturales, de convivencia, acceso al empleo y del tipo de trabajo? Creo que lo que queda acá en el aire es la importancia de tener desde el urbanismo una plataforma de diálogo entre actores. Yo creo un poco el espíritu ese que en la normativa habla, que el ordenamiento territorial es una visión transversal de las políticas en el territorio. Creo que eso es importante rescatarlo en el sentido, bueno, ¿qué espacios tenemos para lograr todas esas articulaciones, ¿no? Pues Federico recién mencionaba, bueno, equipamiento de calidad en las periferias. Por ejemplo, ANEP ha hecho un trabajo muy interesante con el diseño con MECAEP, de hace varias décadas, pero sobre todo en los últimos 15, 20 años, de diseño de calidad en edificios educativos, en áreas periféricas, en Montevideo, en el interior. Entonces, eso es un elemento importante, pero es esa articulación de, bueno, los otros organismos responsables de política o responsables de los servicios, ¿cómo los acoplamos? ¿Cómo los integramos a eso? Es decir, han habido algunas experiencias para tratar de lograr como esas convergencias, pero han tenido todavía muchas carencias en poder articularse. Creo que un tema interesante es, bueno, lo que estamos haciendo como concatenando todas estas cuestiones que hacen a que tengamos una ciudad que está segregada material y simbólicamente. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, esos estímulos, en el fondo, bueno, el Estado, ¿cómo direcciona recursos en el territorio para hacer como esas selectividades de lugares en donde pone el ojo y hace digamos, una jerarquización de sus inversiones para lograr mejores condiciones de vida, pero logrando como amplificar, digamos, que no sea una intervención sectorizada? ¿A qué voy? A eso, a no agotarnos esto está bastante como repetido, ¿no? Que las políticas urbanas, la política de vivienda no es solo hacer casas, sino es pensar en las localizaciones, en pensar en completar todas las infraestructuras, en la articulación con otras dimensiones del bienestar, de la convivencia, de la seguridad. Y me quedo con una cuestión. Federico decía, bueno, lo de la posperiferia. Yo creo que es un desafío interesante el pensar cómo
se consolidan social y materialmente, digamos, los lugares periféricos, los lugares con carencias, con desintegración social, con un tejido social debilitado, con una necesidad de presencia del Estado y de las redes de actores locales, es que no sea, digamos, en la lógica muchas veces tradicional material de los tiempos políticos de proveer infraestructura y nada más. O sea, parece que el problema de la periferia fuera simplemente poner infraestructura ex post y con eso solucionamos. Que no tiene plazas. Enterramos caños de saneamiento, ponemos bitumen y con eso es suficiente. No, eso es una parte, es importante, pero no estoy, y hay que como que buscarle la vuelta. Yo creo que se trata de, recuerdo ese libro de Oscar Osla, argentino, merecer la ciudad. Yo creo que no es un tema de que una ciudad con buenas calidades espaciales, ambientales, se merece, sino que es como un deber del país, de todos, poder lograrla. Uma, te tocó cerrar este tema y nos van quedando pocos minutos. Bueno, se han dicho muchas cosas interesantes. Yo creo que la periferia, en cierta medida, es por eso Federico decía que la ciudad de 15 minutos para ellos es un infierno. Una condena. Es el tema de la circulación. Es decir, en esos lugares, el transitar la periferia para las propias personas que viven en la periferia es una pesadilla. Estamos hablando que hoy en día, por ejemplo, en el barrio Marconi, cae el sol y la gente no puede salir a la calle. Digo, tenemos un problema de circulación muy complicado. Si bien se han hecho muchos esfuerzos del gobierno departamental en los últimos años en generar equipamiento colectivo, no solo desde el punto de vista y nacional también, no solo desde el punto de vista de la educación, sino de policlínicas, sino también se han hecho muchos esfuerzos de espacio público, quedan como aislados, digamos, estas inversiones quedan aisladas y tenemos el problema de la circulación. Las veredas son, digamos, intransitables. Bueno, algo tan tangible como... Entonces, vos de repente tenés la policlínica, tenés la plaza, tenés la escuela, pero ¿cómo vas de la escuela a la policlínica y de la policlínica a la plaza? Tenemos como ese problema de circulación. No obstante, me parece que ahí, digo, en ese sentido, han dicho muchas cosas, no voy a repetir, pero en ese sentido me parece que el tema de la seguridad en esos lugares es fundamental para poder hacer también que la gente tenga un lugar digno para vivir en ese lugar. Perdón, no, yo porque nos quedan pocos minutos, quería pedirles como un minuto realmente muy cortito, como un cierre de... A ver, ¿cuál para ustedes, sé que es un esfuerzo de síntesis brutal, pero cuál sería una imagen de Montevideo, una síntesis de Montevideo, no sé si decir un sueño, como decíamos, pero bueno, eso que decimos que falta y que empezamos hablando, bueno, ¿qué sería algo razonable pensar para Montevideo para dentro de 20 años? Hablaban de que es un proyecto de décadas, bueno, ¿qué cambio, qué concepto nos gustaría que fuera parte de Montevideo de acá a 20 años? No sé quién se anime a arrancar y les pido por favor, porque estuvieron todos medios pasados de tiempo, un esfuerzo de síntesis brutal. No sé quién se anima, Salvador, Tremenda pregunta, pero para contestar rápidamente, ella hablaba del tema de circular en algunas zonas precarias. Yo pienso en la avenida San Martín, por ejemplo, un lugar que trabajó Federico en la cuenca de Casaballe. Es decir, la importancia de las veredas. Cuando yo hablaba del proyecto de La Paz, Las Piedras y Progreso, un proyecto de enterrar caños, de saneamiento, pero también de drenaje para que la gente no se inunde y de vialidad con espacio urbano. Es decir, esa tercera ciudad de Federico, es decir, darle la calidad urbana. Pero bueno, si uno hiciera la cartita a los reyes y dijera, bueno, ¿qué quiero para mi ciudad? Bueno, yo quiero una ciudad que cuide a la gente, ¿no? Está muy en boga el discurso del urbanismo feminista, con el cual yo he tenido algún contacto, pero digo, hay gente que sabe mucho más que lo que podamos decir acá. A mí me parece que hay que poner un poco más el foco en las personas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que hoy está militando y hace un activismo urbano súper interesante. Hay varios colectivos y varias personas que denuncian cosas tan obvias como que, por ejemplo, los autos se estacionan en las veredas. Hay una urbanista india, Rina, que milita por eso, porque aparte tiene una hija chica que lleva en el cochecito y que no pueden las mamás con los cochecitos circular por la ciudad. Es decir, entonces, yo quiero una ciudad
que ponga el foco en las Más personas. amable con la persona. En las personas. Y eso Gracias. es un problema económico, pero es un problema cultural también. Federico. Bueno, yo creo que si no hacemos nada, lo que vamos a tener, y esto quería resaltarlo, es una nueva ciudad en el este metropolitano, muy potente, con muchísima inversión privada, ¿ah? Y con un grado quizá un poco más alto de integración social como consecuencia de esa abundancia de empleo que se está generando. Eso va a abarcar desde Zona América hasta el Arroyo Pando, digamos, ¿ah? Y esa va a ser la ciudad dinámica y la ciudad capaz de generar oportunidades. Y en el resto las cosas van a seguir más o menos como están. Es decir, vamos a ir reparando, haciendo remiendos. Una ciudad más equilibrada. Vamos a ir mejorando algunos equilibrios. ¿Ah? Esa es la tendencia, quiero decir. Esa es la tendencia si no nos conformamos con eso, si queremos la ciudad que plantea Salvador, lo que es importante entender es que hay que cambiar de escala el pensamiento económico sobre la ciudad. El Estado tiene que asumir un compromiso mucho más fuerte en la inversión pública y tiene que asumir una nueva inteligencia para enganchar también en lo posible a la inversión privada con los bienes públicos. O sea, hay muchos circuitos virtuosos que se podrían hoy estar pensando en la periferia asociando capital privado con generación de nuevos bienes públicos. Okay. Pero eso requiere una artesanía estratégica. Que reequilibre un poco la ciudad. Lo que querés es algo que vuelva la inversión, el protagonismo fuera del este de la ciudad. Lo que digo es que para construir la posperiferia es necesaria una inversión fabulosa. En todo sentido. Y no la podemos lograr si seguimos con el concepto de que la vamos a ir haciendo sacando un poquito de acá y de allá, digamos. Gracias, Federico. Leonardo. Bueno, Salvador me sacó una de la parte que quería... Mejor porque tengo poco tiempo. Ahí va. No, pero lo voy a recalcar. Que es la dimensión eso, de la participación, la dimensión de que se construye agenda desde la ciudadanía también y no solo de los actores políticos para pensar esa ciudad del futuro. Después, la cartita de los Reyes con todo eso. ¿Qué te imaginás? Bueno, un Montevideo que pueda revertir algunos disfunciones en su equilibrio de distribución de recursos en el territorio, que sea un estímulo para vivir la ciudad y sea un estímulo para vivir, para trabajar, para todas las funciones de forma integrada, que sea una ciudad que contemple esa heterogeneidad sociocultural, que sea un estímulo para los montevideanos y para otros actores vivir. Y bueno, y sobre todo que tengamos como la capacidad como colectivo de sentirnos parte de la ciudad en ese sentido, o sea, recuperar el sentido de pertenencia también es parte. Me imagino, bueno, si decís una ciudad que no segregue, que no discrimine, que integre, que sea de oportunidades, sí, pero sobre todo de la que todos se puedan sentir parte. Gracias, Leonardo. Muma. Bueno, a mí me gustó eso también. Yo, si tuviera que pedirle la cartita de los Reyes, pediría la ciudad de la empatía. Me parece que es algo fundamental que hemos perdido, la empatía hacia lo que le pasa al otro, ¿no? Nosotros, los que pensamos muchas veces la ciudad y las personas en general, no tenemos como eso de ponernos en los zapatos del otro. Dejo para que miren un proyecto divino de un artista que se llama Thomas Hirschhorn, que hizo en la periferia de París, que se llama el Museo Precario de Albinet, que es como una especie de lo que estaba planteado de urbanismo táctico, que me parece que esto de la empatía es una cuestión de ir en el acierto y en el error, pero poniéndose realmente en los zapatos del otro. ¿Realmente a la periferia le interesa tener un nombre de calle y un número de puerta? ¿Eso es lo que interesa o interesan otras cosas? Eso pediría yo a la ciudad de la empatía. Muchas gracias, Muma Sebasti, Leonardo Altman,
Salvador Esqueloto y Federico Bermejillo, la verdad, muchísimas gracias. Creo que fue una muy buena discusión que creo que va a ser de mucha ayuda para todos los que no somos especializados en estos temas, de acercarnos más. Y bueno, ojalá sea un aporte para levantar un poquito el nivel de discusión y darle jerarquía a esta discusión, que estoy convencido, desde el CED estamos convencidos de que necesitamos discutir mejor y con más calidad los temas de la ciudad, en particular los temas del Montevideo Metropolitano. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene en un nuevo Pensando Uruguay.